Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buenas vibras y por supuesto mucho chisme bueno. Hoy vamos a meternos en un terreno un poquito más escabroso, uno que siempre nos encanta analizar, las indirectas de nuestras celebridades favoritas. Y es que, como bien saben, el mundo del espectáculo está plagado de ellas, y a veces, una simple frase o una publicación en redes sociales puede decir más que 1000 palabras. Hoy en particular, vamos a desgranar una indirecta que ha estado resonando mucho últimamente, una que parece venir de una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos años. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. Sí, sé lo que están pensando. Demet Özdemir, esa carismática y talentosa artista que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, y que además, siempre nos da de qué hablar fuera de las pantallas. Su nombre evoca imágenes de dramas románticos cautivadores, de risas contagiosas, y de una presencia magnética que traspasa la pantalla chica. Pero como muchas figuras públicas, su vida privada también es un foco constante de atención, y más aún cuando deja entrever alguna situación personal a través de sus redes sociales. Pues bien, recientemente a través de sus redes sociales, Demet ha compartido una serie de publicaciones que han desatado todo tipo de especulaciones. Y la frase que ha puesto a todos a preguntarse, ¿a quién le lanzó esta indirecta?, es una que ha sonado con fuerza, palabras que duelen. Imagínense la propia Demet Özdemir, utilizando estas dos palabras tan contundentes. La imagen de ella, usualmente sonriente y radiante, detrás de esta declaración genera inmediatamente una mezcla de sorpresa y empatía. Inmediatamente nuestras antenas se ponen en alerta máxima. ¿Quién podría haberle dicho algo tan hiriente? ¿Acaso hay algún conflicto en puerta? ¿Podría estar relacionada con su vida personal, su carrera, o quizás una combinación de ambas? Y es aquí donde entra nuestro trabajo, queridos amigos, que es el de investigar, analizar y sobre todo, debatir. Porque si algo nos gusta en este canal es poner las cartas sobre la mesa y tratar de desentrañar estos misterios que tanto nos intrigan, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el diálogo para que ustedes, nuestros seguidores, también aporten sus valiosas opiniones. Para empezar a abordar esta intrigante situación, debemos recordar un poco el contexto. Demet Özdemir ha tenido un 2023 y un inicio de 2024 bastante movidos, tanto en lo profesional como en lo personal. En el ámbito laboral, hemos visto su éxito continuar con proyectos que consolidan su estatus como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento es innegable y cada nuevo papel que asume es recibido con expectación por parte de su legión de seguidores. Sin embargo, también sabemos que la industria del entretenimiento turco es un torbellino constante de proyectos, cambios, exigencias y, a veces, presiones. La competencia es feroz y las relaciones laborales pueden ser complejas. En lo personal, su vida sentimental siempre ha sido objeto de atención mediática. Y eso es comprensible porque cuando una figura pública tan querida como Demet se embarca en relaciones, los fans quieren saber, quieren ilusionarse con ella, y a veces sufren con sus desilusiones. Ya saben cómo es esto: cualquier movimiento, cualquier aparición pública con una posible pareja, una foto en redes sociales, es analizada al milímetro. Los paparazzi están al acecho y las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios, rumores y especulaciones. Entonces, cuando Demet publica algo tan directo, tan cargado de emoción como palabras que duelen, la mente se dispara a 1000 escenarios posibles. No es una frase genérica, es una declaración de impacto emocional. Podría ser alguien de su círculo íntimo, un amigo cercano que la ha decepcionado, un colega de trabajo con quien ha tenido un desencuentro, un ex, o incluso alguien que ella considera una figura pública, un periodista o un comentarista que ha emitido juicios hirientes sobre ella. La clave está en el dolor que esas palabras le han causado, lo que sugiere una herida profunda, no algo trivial. La elección de la palabra duelen implica una afectación emocional significativa, un impacto que va más allá de una simple molestia. Una de las primeras teorías que surgieron, y que siempre es la que más morbo genera en el mundo del espectáculo, es la relacionada con su vida sentimental. Demet tuvo una relación muy mediática con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación fue intensa, capturó la atención de los medios y de los fans, y su posterior ruptura también dio mucho de qué hablar. Las rupturas de parejas famosas son eventos mediáticos en sí mismos, y a menudo, la forma en que se manejan, las declaraciones que se hacen o se dejan de hacer,
las actitudes posteriores son analizadas y escrutadas por el público. A veces las indirectas no son explícitas, pero se entienden por el contexto, por la historia compartida, por las cicatrices que quedan. ¿Podría esta frase ser una referencia a algo que él dijo o hizo durante o después de su separación? Es una posibilidad que no podemos descartar, dado el revuelo que causó su ruptura y las diversas opiniones que circularon al respecto. Quizás en algún momento se cruzan comentarios o acciones que dejan una marca, una herida que con el tiempo resurge. Pero no debemos quedarnos solo ahí, en la órbita de las relaciones sentimentales, que si bien son importantes, no son el único aspecto de la vida de una figura pública. La carrera de Demet también ha tenido sus altibajos, sus momentos de éxito rotundo y, como en toda carrera, desafíos. El mundo de la actuación puede ser un campo de batalla. ¿Podría la indirecta estar dirigida a alguien de la industria que ha intentado frenar su avance, que ha hablado mal de ella a sus espaldas, o que ha hecho comentarios poco constructivos sobre su trabajo, su talento o su imagen? El mundo de la actuación puede ser muy competitivo y a veces, las envidias o las rivalidades se manifiestan de formas sutiles, o no tan sutiles. Una frase como palabras que duelen encajaría perfectamente con esa dinámica. Podría ser un comentario sobre un papel que perdió y que sintió que le fue arrebatado injustamente, una crítica destructiva sobre una de sus actuaciones, o incluso una insinuación que mina su confianza en su profesión. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde las apariencias a menudo ocultan intensas luchas internas. Otra perspectiva interesante es pensar si la indirecta podría ser más generalizada. A veces los artistas, en momentos de reflexión o de cierta frustración, utilizan sus plataformas para desahogarse de manera un poco más abstracta, pero que resuena con muchas personas que han vivido experiencias similares. Quizás no se trata de una persona específica, sino de una actitud, de un tipo de comportamiento que le ha afectado. El acoso cibernético, los comentarios negativos y destructivos en las redes sociales, la difamación, los rumores malintencionados, todo eso puede dejar secuelas, puede generar un dolor emocional profundo. Y cuando una figura pública como Demet, que está constantemente expuesta al escrutinio, a la opinión pública, a veces cruel, decide alzar la voz de esta manera, es porque algo ha calado hondo, algo ha herido su sensibilidad. Me gustaría detenerme un momento en la elección de las palabras. Palabras que duelen. No dice comentarios que duelen o críticas que duelen. Dice palabras. Esto es muy interesante porque las palabras tienen un poder inmenso. Son la herramienta principal de la comunicación, y como tal, tienen el potencial de construir, de inspirar, de sanar, pero también de destruir, de herir profundamente, de dejar cicatrices emocionales. Y cuando se elige decir palabras que duelen, se está poniendo el foco en el impacto del lenguaje en sí mismo, en la forma en que nos comunicamos y en las consecuencias, a veces devastadoras, que nuestras palabras pueden tener en los demás, incluso si no somos plenamente conscientes de ello. Las palabras son semillas, y algunas pueden germinar en dolor. Además, la forma en que se compartió esta frase es crucial para entender la posible intención detrás de ella. Fue en una historia efímera de Instagram, que a menudo se interpreta como una reacción más espontánea, una emoción en caliente. Fue un tuit, que puede ser más pensado y calculado para llegar a una audiencia más amplia. O fue una declaración en una entrevista, ya sea en televisión o escrita, que ya estaríamos hablando de una declaración mucho más formal y, por lo tanto, con una intención más clara de ser escuchada, analizada y recordada. En el caso de Demet, la frase ha circulado en varios formatos y plataformas, lo que ha amplificado su misterio y ha permitido que diferentes segmentos de su audiencia la interpreten desde distintas ópticas. Cada plataforma, cada formato, añade una capa de complejidad al análisis. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta información? Como espectadores, como fans, como analistas de la cultura pop, lo que nos queda es observar, interpretar y, sobre todo, aprender. Porque detrás de cada indirecta a menudo hay una lección, un mensaje implícito que va más allá de la simple anécdota. Quizás la lección para Demet ha sido sobre la importancia de establecer límites claros, de protegerse emocionalmente de aquellos que buscan herirla, de no permitir que las palabras ajenas definan su valor o su camino. Y quizás la lección para nosotros, sus seguidores y para la sociedad en general, es la importancia de ser conscientes de nuestras propias palabras, de la huella que dejamos al comunicarnos, de cómo afectan a los demás, y de la empatía que debemos tener al interactuar, especialmente en un mundo tan conectado y a menudo implacable como el nuestro. Es
Importante recordar que a pesar de la fama, del éxito, de la aparente invulnerabilidad que proyectan las celebridades, son seres humanos con sentimientos, con vulnerabilidades, con miedos y con anhelos. Y cuando sienten que sus palabras son heridas, cuando se sienten atacadas o menospreciadas, tienen todo el derecho de expresarlo, aunque sea de forma indirecta, a través de estas sutiles pero poderosas herramientas comunicacionales. No podemos juzgar ni especular con total certeza sin tener toda la información, sin conocer los hechos concretos que llevaron a esa declaración, pero si podemos entender la emoción que hay detrás de una declaración así, podemos reconocer el dolor que evoca. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos escuchado o leído algo que nos ha dolido profundamente? No tiene que ser una agresión directa, a veces es una frase mal intencionada dicha en tono de broma, un comentario condescendiente que socava nuestra autoestima, una crítica disfrazada de consejo que nos hace dudar de nuestras capacidades. Y esas palabras, incluso si la persona que las dijo no se da cuenta del daño que causan, o quizás sí pero no le importa, pueden quedarse con nosotros por mucho tiempo, afectando nuestro estado de ánimo, nuestra confianza, nuestras relaciones. Demet Özdemir, al poner esto sobre la mesa, quizás está abriendo un espacio para que otros también reflexionen sobre sus propias experiencias, para que se den cuenta de que no están solos en el sentimiento de haber sido heridos por palabras. Y mientras más investigamos y más se comenta en las redes sociales, más teorías surgen. Algunas más sensatas basadas en posibles contextos y relaciones, otras un poco descabelladas, producto de la imaginación colectiva y esa fascinación innata que tenemos por la vida privada de las celebridades, por desentrañar sus misterios. Pero lo que sí es seguro y es el punto central de nuestro análisis de hoy, es que la frase «palabras que duelen» ha servido para recordarnos que la comunicación, incluso en el mundo del glamour, de las cámaras, de las alfombras rojas, tiene un peso inmenso. Las palabras tienen el poder de construir imperios y de derribarlos, de crear conexiones profundas y de generar abismos insalvables. Para concluir, mis queridos amigos, la indirecta de Demet Özdemir con la frase «palabras que duelen» es un recordatorio poderoso de que, detrás de las cámaras, de los escenarios y de las alfombras rojas, existen personas con emociones reales, con la misma fragilidad y sensibilidad que cualquiera de nosotros, y que las palabras tienen un poder de impacto que no debemos subestimar jamás. Sea dirigida a alguien en particular, a una situación específica, o a una generalidad de experiencias dolorosas, esta declaración nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía, la conciencia y el cuidado en todas nuestras interacciones, en todas nuestras comunicaciones. En un mundo saturado de información y de opiniones, ser conscientes del peso de nuestras palabras se vuelve más crucial que nunca. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por sumergirse conmigo en este fascinante mundo de las indirectas y las emociones detrás de las celebridades. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién creen que iba dirigida esta indirecta de Demet Özdemir? ¿Fue un colega, alguien de la industria, o quizás una reflexión más general sobre el acoso y la negatividad? ¿Han tenido alguna experiencia similar con palabras que duelen en sus propias vidas? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos intrigan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus grupos, para que la conversación siga creciendo y para que más personas se unan a esta comunidad de análisis y debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios, análisis y los chismes más jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.